El pasado 16 de abril tuvo lugar un gran terremoto en Ecuador, de una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Estamos con Samuel García y Daniel Vega, los cuales han vivido una gran experiencia yendo a la zona del terremoto con la asociación EOEO. Dani, ¿cómo se ocurrió la idea y cuáles fueron los preparativos para hacer este viaje? Pues nada, la idea surge desde el 16 de abril, que a partir de nosotros hemos realizado anteriormente proyectos allí en Ecuador. Entonces resulta de que trabajamos con muchos jóvenes de allí directamente, pues en algunos otros proyectos que teníamos con ellos, y resulta de que el mismo 16 de abril, pues cuando fue el terremoto de la noche, uno de los jóvenes con los que nosotros teníamos trato, pues falleció en el mismo terremoto. Le cayó un campanario, le cayó justamente al chico y falleció. A partir de ahí un poco pues empiezan a venir las preocupaciones, porque claro, son muchas familias, muchos conocidos, mucha gente que en proyectos anteriores pues conocíamos y se le habían caído las casas, se le había derrumbado la familia, habían fallecido mucha gente. Entonces la idea, pues, a partir de ese momento, pues, se empezaron a gestionar una serie de cosas, en la cabeza una serie de ideas de ver de qué forma podemos ayudar allí en Ecuador. Entonces, viendo este tipo de problemas, pues, intentamos de crear un proyecto que salió, pues, hasta más o menos hasta mayo, finales de mayo, no nos decidimos de ir para aquí, tuvimos una reunión con la embajada de aquí de Ecuador, pero bueno, ellos decían que no hacía falta ayuda, pero la realidad que había allí era totalmente distinta de lo que nos contaban los jóvenes de allí. Y sobre el 20-25 de mayo pues fue cuando ya decidimos de emprender un poco el nuevo viaje, esta nueva empresa, y de intentar de ir allí a Ecuador, ¿no? Entonces cuando ya empezamos con todos los preparativos, toda la organización. ¿Cómo fueron los preparativos? Los preparativos fueron bastante amplios, es decir, en muy poquito tiempo hicimos muchísimas actividades. Hicimos torneos de pádel, hicimos campeonatos de distintas cosas, estuvimos por los distintos colegios de la localidad, tanto el Instituto Huerta Alta, Arena, muchísimos centros educativos que han colaborado, y ya no solamente de la localidad, sino también fuera de la localidad, de Orilla Grande, de Coín. También hemos pedido ayuda para llevar un poco de dinero. Efectivamente, sobre todo era para recaudar fondos, porque el tema de alimentos, ropa y eso no era mucho problema a la hora de pasar la aduana. Allí lo que hacía falta era dinero, que nosotros pudiéramos llevar dinero pues, para poder colaborar en la reconstrucción y poder colaborar en las distintas actividades que queríamos hacer aquí, concretamente en Ecuador. Samuel, sí. ¿Cómo se desarrolló el viaje de ida y hasta dónde llegasteis? Pues bueno, el viaje, como todo viaje, es una aventura, y la verdad que como tal empezó, ¿no? Desde el momento cero que cogimos el avión, pues ya sabíamos que teníamos que dar el máximo de nosotros, trabajar en todo lo que se nos propusiera y todos los objetivos marcados que nosotros traíamos desde acá. Y estuvimos 15 días primero en Quito, donde estuvimos dando formaciones a diferentes entidades como son el Intiluna o el mismo Ministerio de Ecuador, el MIES, el Ministerio de Inclusión Social y Económica. Y ya pues nuestro trabajo fuerte, nuestro trabajo troncal estaba en Manta, donde había ocurrido el terremoto. ¿Cómo se llama la zona? Manta. Manta. Es donde estuvimos trabajando y desarrollando el proyecto. ¿Que estaba en la selva? No, estamos en la costa. En la costa. Pegó fuerte el terremoto, en la zona de Costa Esmeralda, Manta, Puerto López, por esa zona. Y en el trayecto de ir entre Quito y Manta, que era en autobús, pues tuvimos el percance de que nos robaron el dinero y bueno, pues todo lo que fue en materia de computadoras y tal. No nos dimos ni cuenta, teníamos la mochila debajo de los asientos y la verdad que no nos dimos ni cuenta de esas cosas que, bueno, ellos son expertos, eso dicen, roba carteras. Y cuando ya llegamos a Manta y empezamos a desempacar los equipajes y tal, pues nos dimos cuenta de que nuestro proyecto podía acabar ya. ¿Qué os encontrasteis, Dani, en la zona, cuando llegasteis? Pues en la zona hemos encontrado bastante calamidad, es decir, muchísimas. Tenemos la diferencia, ¿no?, de la zona cero del terremoto, que ha sido bastante duro trabajar en la zona cero porque las ayudas gubernamentales pues
sí que es verdad que estuvieron llegando al principio, pero luego 4 meses, 3 meses y medio más tarde, que es cuando llegamos nosotros, nos estuvimos dando cuenta de que, bueno, que esas ayudas gubernamentales no estaban llegando como tenían que estar llegando, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras deficiencias que nos encontramos allí en la zona cero del terremoto. Luego todo el tema sanitario, es decir, había muchísimas enfermedades tanto de mosquitos debido al chikungunya, debido al dengue, a la malaria, bueno, malaria no, perdón, al Zika. ¿Vosotros ibais vacunados? Íbamos vacunados, pero ante ese tipo de mosquitos no existe vacuna. Entonces si te pica, te toca y te pones malo y a pasarla como una gripe normal, ¿no? Más fuerte. Pero un poquito más fuerte. Entonces sí es verdad que nos encontramos, debido a la mala salubridad del sitio, pues nos encontramos con muchísimas personas enfermas con ese tipo de cosas, ¿no? Con ese tipo de enfermedades. Y luego la verdad que la experiencia fue dura, porque nos hemos encontrado muchos testimonios de vida de primera persona, ¿no? De mamás que se les mueven los niños, de a los niños que se les mueven los papás, muchísima pobreza, ¿no? También, pobreza ya es material, ¿no? Antes era otro tipo de pobreza y ahora una pobreza material, que bueno, que están ahí, ¿no? Pero aún así, es decir, teniendo en cuenta todos estos factores, sí es verdad que nos hemos encontrado, ¿no? con muchísima esperanza, ¿no? Que era lo que cuando escribíamos para acá, pues era lo que decíamos, ¿no? Que la gente de allí tiene esperanza, tiene fe en salvarse, ¿no? Y no quieren quedarse allí asentados, no quieren quedarse allí estáticos, ¿no? Entonces es una de las cosas que más nos llamaba la atención, ¿no? De que en vez de quejarse, luchaban y se ponían ahí pues a luchar y a hacer lo que fuera pues para salir adelante, no quedarse estancados en lo que había pasado, ¿no? ¿Cuántas víctimas hubo? Pues en el terremoto de Ecuador hubo 650 y pico víctimas y en la zona donde hemos estado nosotros hubo más de 130 personas que fallecieron, mayores, niños y niñas. Samuel, ¿en qué consistió vuestra labor allí? ¿Qué hacíais allí cuando ya acabaste de llegar, ya descansaste y eso? ¿Qué hacíais? Pues la primera semana tuvimos la suerte de contactar con Cáritas, con la organización de Cáritas. ¿Española? Española. Bueno, allí de la ecuatoriana, la misma ecuatoriana de allá. Y estuvimos ya desde el minuto 1 trabajando en la calle. Íbamos con una caja llena de medicina y él, como está estudiando enfermería, pues hacía lo que las necesidades que encontrábamos por el camino. Nos daban una zona, íbamos puerta por puerta, pues tocando, tomando atención, los medicamentos que necesitaran, anotando, cobija, cualquier necesidad que nosotros veíamos la transmitíamos. ¿Sanitaria? Sanitaria y psicológica también, porque teníamos un equipo detrás que ayudaba. Nosotros éramos el primer contacto entre la persona y Cáritas, la entidad. Y ya Cáritas tenía un amplio despliegue de personal, muy bueno, la verdad, que era de las organizaciones que está trabajando a día de hoy allí. Las demás se han marchado y se necesita mucha ayuda. Y luego por las tardes trabajamos junto a mí, Misioneros de la Esperanza, que es donde nos acogieron, con los niños de la calle. Durante todo ese mes estuvimos dándole clases de ¿Con los niños de la calle? Con los niños de la calle, sí, ahí estuvimos. ¿Cuántos había? ¿Cuántos niños había sin padre y madre? ¿Os encontrasteis vosotros? ¿O explica cómo era aquello? A ver, es que es una realidad muy dura, muy distinta a la de acá. Hay muchísimos niños en la calle y que duermen en la misma calle, personas que tienen una casa y allí duermen pues 15 personas en el mismo piso, que los colchones están fuera, que no hay ningún tipo de alimentación buena ni nada. Con lo cual nosotros lo que hacíamos era apoyarlo, el colegio que veíamos, una cosa muy importante, y que eran 2 horas de clase que le quitábamos de la calle. Estaban en un centro donde se hacían pues actividades deportivas, talleres de cocina, le ayudábamos con los deberes de la escuela, con lo que podíamos. Y luego pues intentamos hacerle algún tipo de actividad que a ellos también les motivaran y les gustara. Y así nos funcionaba pues, por la mañana con Cáritas y por la tarde con los chicos. ¿La escuela funcionaba cuando vosotros llegaste? No, cuando nosotros llegamos no. Y además había una cosa muy peculiar que cada vez... A ver, nosotros allí hemos vivido, que nosotros ya hemos vivido tres sismos. Pero ellos tenían terremoto, ellos tenían un detector. Y para ellos casi todo el día temblaba, y temblaba de verdad, porque lo miraban en el móvil y temblaba. Y cada vez que temblaban tenían tanto miedo que el mismo gobierno de Ecuador cortaba las clases. En la costa se cortaba las clases. Entonces
deberían de haber empezado hace 3 meses, pero se están empezando ahora y de forma muy descontinuada. Un día sí, un día no, este sí, este no. Cada vez que hay un sismo, un temblor... Todavía sigue, por lo que vosotros conocéis, ¿no? Todavía sigue. Y alertas de tsunami y cada vez que hay un temblor o lo que sea, tienen que revisarlo, tienen que revisar la escuela, el plan completo. Entonces ese día pues permanece cerrado otra vez. Y así están constantemente, hasta que la cosa pare, que no se sabe. ¿Cómo eran los edificios? ¿Resistían los terremotos? ¿Están hechos a prueba o menos? Los edificios son de... muchos edificios son De adobe. Son de adobe, otros edificios son de ya construcción más o menos normal, es decir, de ladrillo y eso. Lo que pasa es claro, que no tienen mucho cimiento y aparte la zona en la que se ha construido pues era ante playa, arena, entonces son cimentaciones que no son estables. Y luego, curiosamente, ¿no? Las casas de las personas más humildes son las que más han resistido, porque eran casas de caña, ¿no? Eran casas que se construían en caña y esas son las casas que se han caído algunas, pero no han sido tantas como los edificios grandes, porque tenemos fotos de edificios de 10 plantas que están totalmente derrumbados y caídos, ¿no? Entonces es lo que nos sorprende. Algunos puse yo en alorin.com. Efectivamente, sí, alguna foto y eso de las que enviábamos que se veían, ¿no? Los edificios totalmente derrumbados y son los edificios los más grandes, ¿no? Que era lo curioso, ¿no? Y ahí precisamente en esos edificios derrumbados, que son los más grandes donde mayor víctimas mortales han habido, ¿no? Y curiosamente pues los edificios de caña, los edificios más víctimas en los edificios modernos que en los antiguos. En los antiguos. Curioso, ¿no? Curioso, porque no estaban bien preparados, es decir, no tienen... Ahora sí es verdad que el gobierno local está decretando, porque están haciendo ya leyes para que se construya pues conforme a las bases sísmicas y esas cosas. Eso es verdad que no entendemos mucho, ¿no? Pero están intentando ahora construir un poco en base al tema de que una zona de riesgo, entonces tienen que construir unos edificios que sean preparados para eso. Aunque sí es verdad que el terremoto fue bastante grande y bueno, y eso pues tampoco... A ver, pero bueno... Sí, fue 7,9. Efectivamente. Hoy día, mientras hacemos la entrevista, había un terremoto en Italia que es 6,2. Son terremotos bastante durísimos, ¿no? Nosotros de hecho, nuestro primer terremoto que en el momento que nos robaron, tuvimos un terremoto, fue como la bienvenida al... Dos terremotos, uno robar y otro... Efectivamente, uno robar y otro terremoto real. Y fue precisamente de 6,3, sí, de 6,3 las características, ¿no? Y luego por la noche tuvimos otro terremoto más, ¿no? Es decir, y luego alerta de tsunami, que se declaró una alerta de tsunami que precisamente, bueno, como anécdota, estábamos atendiendo a pacientes, a personas enfermitas y bueno, pues que ahora nos vamos a ir, ¿no? Está aquí la gente que vamos a hacer, nosotros nos vamos a ir, vamos a dejar aquí, pues nada, seguimos aquí atendiendo como si no pasara nada hasta que ya se desactiva la alerta de tsunami. Samuel, vosotros pertenecéis a la asociación malabrina EOEO, ¿no? Cuando llegaste allí seguramente encontraríais más personal de otra ONG, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es vuestra experiencia de eso? Nuestra experiencia de eso, a ver, la ayuda al parecer llegó lo más rápido posible. El gobierno cuando solicitó ayuda de forma internacional creo que fue al tercer día más o menos. Y claro, lo que se necesitaba de forma inmediata pues llegó. Pero es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que pasado un tiempo ya... Que la única ayuda que vemos allí de verdad es la que está realizando Cáritas, no porque hayamos trabajado con ellos colaborando, sino porque es la única entidad que verdaderamente vemos en la calle, vemos que está trabajando, que está aportando, que está solicitando la medicina a las personas que lo necesitan, las cobijas, y es la única que a 4 meses del terremoto pasado son las que siguen en la calle, y eso es lo importante, ¿no? Que la gente sigue necesitando agua, sigue necesitando alimentos. Hay como 4 o 5 albergues todavía con más de 80 familias que no tienen casa ni saben dónde van a ir. Y entonces, pues es cierto que se necesita ayuda todavía a día de hoy. ¿Y la gente de allí qué decía del gobierno? Que es cierto que había mucha ayuda internacional y nacional, que el pueblo se ha levantado y que ha estado a favor de ayudar todo lo posible. ¿De las víctimas? De las vítimas, pero ¿dónde están? Que el gobierno se las ha quedado todas para distribuirlas mejor, pero ¿dónde están? ¿Por qué no llegan? Porque al parecer la gente sí es verdad que todo el mundo dice, no, pero si de aquí enviamos no sé cuánto, no, pero si aquí, pero ¿dónde se ha quedado? No se habrá quedado en un almacén guardado, ¿no? En el camino por el Atlántico. Sí, es verdad que
el gobierno de Ecuador ha tenido muchísima ayuda del mismo gobierno, no del mismo gobierno, sino de la misma gente de Ecuador ha sido muy solidaria con sus pueblos. Entre ellos. Y al final, cuando vieron del tipo de ayuda, pues al final decidieron ellos mismos de ayudar a los mismos conciudadanos, ¿no? Ir al mismo sitio. Que sea ayuda directa, de ciudadano y ciudadano, sin que tenga que ser gestionado por el gobierno, ¿no? Pues, entonces, esas son las cosas que a nosotros nos gustaban, ¿no? Porque muchas veces hay que saltarse todo el protocolo y toda la parte gubernamental y hacer una ayuda directa, ¿no? Y los mismos ciudadanos pues decidían de ir allí, ayudar. También, pues bueno, evidentemente en el momento de la catástrofe sí es verdad que hay que controlarlo todo, ¿no? Pero la ayuda que se está recibiendo ahora es directamente de ciudadano a ciudadano, ¿no? De ecuatoriano a ecuatoriano, ¿no? Porque la ayuda de fuera, ahora mismo es que ya, bueno, pues en el momento que se desactiva la alerta, pues ya se deja de recibir ayuda, ¿no? ¿Cuándo decidisteis volver y cómo? Samuel. Pues volver, ¿en qué sentido? Volver a España. A España. A ver, el proyecto desde que empezamos a realizarlo aquí, pues tenía una fecha de caducidad, ¿no? Eran 52 días lo que teníamos pensado de estar trabajando allí. 52 días. 52 días, con fecha de ida y vuelta. Pero claro, a ver, se te quedan muchas cosas por el camino y muchos baches. Por ejemplo, el tema de que cuando nos robaron el dinero, pues ahí hubo un vacío como de decir, a ver, nos quedan 400 euros y ¿qué hacemos? Menos mal que, bueno, que... ¿Los billetes estaban comprados de vuelta? Sí, los billetes de vuelta estaban comprados, pero todavía nos quedaban pues un mes y pico allí con 400 euros. Y el pueblo de Alaurín, la verdad que para nosotros dos que estábamos allí fue algo impresionante. ¿Cuánto se había recogido? Pues se habría cogido 3.000 euros. Y después de haberlo robado, pues se recogieron 1.000 euros. Después de haberlo robado. Sí. Que el pueblo respondió de una forma impresionante, nosotros nos quedamos alucinando, la verdad. Y como he dicho antes, pues bueno, teníamos el proyecto ya entero realizado, de forma organizada y con las fechas puestas, y nada, los 52 días, lo que teníamos previsto trabajar. Dani, vosotros habéis tenido más experiencia de cooperación en otros sitios, con sismos también, con terremotos. Cuéntanos algo. Pues sí, aunque no somos una organización que nos dedicamos, ¿no?, a la cooperación internacional, pero porque tenemos como un doble objetivo, ¿no? Hemos tenido otra experiencia en Ghana, en Senegal, también en Ecuador concretamente, y nuestra experiencia era más por nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, la idea principal nuestra de que nuestros jóvenes, los jóvenes alaurinos, pues tuvieran una experiencia para que aprendieran valores en otro sitio del mundo y aprendieran un poco pues a valorar aquellas cosas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, porque muchas veces perdemos ese sentido y perdemos el norte de donde estamos, ¿no? Y la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Hoy concretamente, pues hablando con una argentina, pues me contaba eso, ¿no? Que nos quejamos por todo, ¿no? Entonces, la idea principal nuestra siempre de la asociación es que los jóvenes alaurinos puedan disfrutar de otras experiencias fuera del municipio, que no nos encasillemos, que Alaurín tiene sus límites, pero que nosotros tenemos que salir fuera de esos límites, ¿no?, para conocer el mundo. Y entonces hemos tenido muchísimas experiencias fuera de carácter de cooperación internacional, y donde otros jóvenes, por ejemplo, el año pasado tuvimos un proyecto de cooperación internacional en Senegal. ¿En qué consistía? Pues consistía en realizar, tenía dos objetivos fundamentales. Primero, pintar una escuela allí de Senegal, y segundo, realizar actividades con niños que estaban en una situación de pobreza extrema. Entonces, los jóvenes alaurinos, que fueron un total de 7, fueron allí y estuvieron realizando actividades con estos chicos y pintando en la escuela, ¿no? Y estuvieron, pues bueno, pues durante cerca de 25 días, 23 días, estuvieron pues haciendo actividades de todo tipo, ¿no? De hecho, bueno, también nosotros pues nos pusimos malos, porque allí las condiciones sanitarias eran pésimas, pero bueno, pero eso es bueno, ¿no? Porque los jóvenes cuando vienen aquí a España valoran y aprenden a valorar todas estas cosas que tenemos aquí, ¿no? Entonces ya vemos las cosas como otra visión de futuro. Y eso pues es siempre la idea de OEO, ¿no? De jóvenes para jóvenes, y que los mismos jóvenes pues se den cuenta de las cosas que tienen y que evidentemente luego después tenga una repercusión para los otros jóvenes de aquí del municipio, ¿no? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo es con jóvenes y queremos trabajar para los jóvenes, ¿no? Que sean ellos mismos los que trabajen para otros jóvenes. Samuel, vosotros pertenecéis a la organización EOEO.
¿Qué es EOEO? Pues veo, como bien ha dicho Dani, es una organización por y para los jóvenes. Durante todo el año se realizan actividades de todo tipo, se trabaja en institutos, se trabaja en barriadas, se trabaja conjunto con la Caixa, con el programa Proinfancia y con diferentes entidades y asociaciones, tanto del pueblo como de Málaga y de la comarca, incluso de la provincia. ¿Cuántos jóvenes sois en la asociación? En Junta somos 15 Más o menos. y en voluntariado tenemos unos 60 o 70 voluntarios más o menos. ¿La Juventud Alaurina es solidaria con vuestra ONG, con vuestro trabajo? ¿Qué diríais? ¿Qué le diríais a la Juventud Alaurina? Bueno, lo primero es que se animen a conocer, es decir, que no se queden jugando a los Pokémon GO, que también es importante, creemos que las redes sociales es importante en todos los tipos, pero que se animen a conocer y que salgan de su zona de confort, ¿no? Y la Juventud Alaurina tenemos la suerte de que es bastante solidaria, es decir, por lo menos lo que conocemos, ¿no? Siempre hablamos de la juventud que no es sana, pero ese es un mínimo porcentaje en comparación con la juventud sana que tenemos en Alorín de la Torre y que participan, que son activos y que por lo menos desde la experiencia que tengo en EOEO, que trabajamos al año, pues podemos trabajar con cerca de 6.000 jóvenes, es bastante positiva, ¿no? Porque participan en nuestras actividades. Nosotros no hemos tenido nunca un problema de que se nos haya quedado una actividad sin cubrir porque nos haya faltado jóvenes, ¿no? Que eso es una alegría, ¿no? Y eso es debido a la gran participación que tenemos aquí por parte de los jóvenes, ¿no? Y la solidaridad también que tienen ellos, ¿no? Samuel, ¿cuáles son los principales problemas de la Juventud Alaurina? Pues, Que tú ves, que tú detectas en vuestra asociación. tal vez el aburrimiento puede ser un gran problema, la parte de la alternativa y quedarse siempre en la zona de confort, como dice mi compañero, el quedarte siempre en tu sitio y no querer moverte, el tener que buscar alternativas siempre cuesta y bueno, también una forma de aprender y salir adelante. Y no sé, puede ser también... ¿Y tú a qué te dedicas? ¿En qué estudias? Pues estoy estudiando ahora mismo animación sociocultural, grado superior. Ujú. Y trabajo... Y Dani está estudiando enfermería, ¿no? Había dicho antes, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguna cosa que queráis contar que se haya quedado en el tintero y querráis decir? Hombre, los agradecimientos, ¿no? Ya ves. Los agradecimientos, Tenemos venga. que agradecer un montón de gente, Pueblo ¿no? entero. Pero bueno, pues evidentemente agradecer a Alorín.com, ¿no? por brindarnos esta entrevista, ¿no? Que siempre hemos estado en contacto desde allí, enviamos la nota de prensa, se publicaba. Y luego pues agradecer a la gente de Alorín, ¿no? Que por esa solidaridad que ha tenido el ayuntamiento. Y también no solamente a la gente de Alorín, ¿no? Sino a la gente que nos ha acogido ahí en Ecuador, ¿no? Que han sido muchos, principalmente a los chicos y a las chicas que han compartido con nosotros y que nos han aguantado, ¿no? Tanto los buenos como los malos momentos, y a aquellas personas pues, que nos han acogido, ¿no? Pues a Marcia, a Rebeca, a Marisa, a un montón de gente que nos han acogido sin conocernos de nada y nos han acogido en sus casas, nos han dado de comer y que bueno, porque todas esas cosas hay que agradecerlas porque la verdad que ha sido todo un lujo el poder estar con ellos y poder compartir con ellos. Y a Oliva por abrirnos la puerta también. Claro, Importante. Muy bien. Samuel García y Daniel Vega, muchas gracias por esta entrevista para los lectores de Alorín.com. Nada, muchas gracias a vosotros.